resucitó a danzar. Grito de victoria.
Oh sí, Señor. Te adoramos, Señor. Queremos darte la gloria y la honra, Señor. Queremos exaltarte a ti, Señor. Venimos aquí humillados delante de tu presencia, Señor Jesús, a cantarte con todo nuestro corazón, Padre. Tú eres fiel, Señor. Tú eres grande, Señor. Tú eres poderoso, Padre. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Padre, a darte todo nuestro ser, Padre. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Señor. Gracias. Adora al Rey en esta mañana. Gracias, Padre. Sean bienvenidos nuevamente, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra alabanza y adoración en esta mañana. Así que le pido de corazón que alabe y adore al Señor en estos tiempos. Tengo un versículo por acá que les quiero compartir y es en Santiago 4:10. Dice: humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Así que vamos a alabar a nuestro Rey en esta mañana. Así que cante conmigo con todo su corazón. Amén. Vamos. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Cántalo. Humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Oh Santo, tú eres Señor de señores y yo soy la prueba de tu amor. Dile: te amo. Te amo a ti. No hay más que decir. Es la prueba de mi amor. Te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti.
Aleluya. Te alabamos, Señor. Vamos a seguir adorando al Rey. Hey. Muéstrame tu camino hoy, Señor, y santifícame, dispuesto está mi corazón. Oh, quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Muéstrame lo que estás cantando. Muéstrame tu camino hoy, Señor, y santifícame, dispuesto está mi corazón. Y quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Y muéstrame tu camino hoy, Señor, y santifícame, dispuesto está mi corazón. Oh, quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Postrado en mi aposento me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Aleluya, te pertenecemos, Señor, y tú eres nuestra razón de vivir, Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo.
Gracias, Señor. Razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Tornaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornáronse realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Amén, pues que Dios les bendiga, hermanos, y que tengan un excelente día. Que Dios les bendiga. Bendiciones, amada iglesia. Solo recordarles nuestras actividades semanales. Las reflexiones bíblicas escritas son enviadas por WhatsApp y por Facebook. Nuestras transmisiones son los días jueves a las 7:30 de la iglesia. Solo recordarles nuestras actividades semanales. Pueden encontrar las reflexiones bíblicas escritas son enviadas por WhatsApp y por Facebook. Nuestras transmisiones son los días jueves a las 7:30 de la iglesia. Solo recordarles nuestras actividades semanales. Pueden encontrar las reflexiones bíblicas escritas son enviadas por WhatsApp y por Facebook. Nuestras transmisiones son los días jueves a las 7:30 de la iglesia. Mantener contacto con los otros hermanos de la iglesia, ya sea por teléfono o por cualquier otra red social. Ante esta pandemia no hemos podido desarrollar nuestras reuniones como habitualmente lo habíamos hecho. Por lo tanto, agradecemos sus aportaciones y donaciones a la cuenta que detallaremos a continuación. Banco América Central, número 2007-56021. De antemano, muchas gracias. Que Dios les bendiga.
invitamos que se ponga cómodo, tome su Biblia y su libreta de notas y disponga su corazón para recibir la palabra que en unos momentos será compartida. Bendiciones. Buenos días, iglesia. Qué bueno poder encontrarnos una vez más a través de este medio y poder acudir a la palabra una vez más para escuchar el consejo de Dios. Esta ha sido una semana especial, ha sido nuestra segunda semana de ayuno y oración y creo que hemos venido a Dios, hemos traído nuestras peticiones y cuántas cosas en este tiempo que particularmente quizás pueda resultar más difícil para muchos que otros tiempos, pero con la fe y la esperanza puesta en que Dios nos respaldará, que Dios traerá respuesta a nuestras peticiones que hayamos traído en esta semana. También tiene que ser un tiempo para que nosotros podamos comprender que la iglesia de Cristo debe purificarse, debe dedicarse, debe de entregarse aún más a Cristo Jesús. Cuando vemos que los tiempos que estamos viviendo son tiempos cada vez, como la Escritura lo dice, tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Así que debemos de estar con nuestra mirada fija, puesta en Cristo Jesús. Así que bienvenidos, iglesia, una vez más. Este es un domingo nuevo que Dios nos da la oportunidad para que le alabemos, le exaltemos, que hasta este momento usted no disminuya en su ánimo y en su anhelo siempre de darle alabanza a Él. Vamos a ir a la Escritura. Quiero invitarles a que abran su Biblia. Hoy vamos a ir al Evangelio de Juan, un evangelio con cierta particularidad en relación a los otros evangelios, porque nos presenta a Jesús desde la óptica divina, nos lo presenta como el Verbo de Dios. Vamos a ir al capítulo 8 de Juan capítulo 8, y vamos a leer un versículo nada más. Hoy no vamos a tener una lectura amplia, nos vamos a centrar en un versículo, y es el versículo 12 del capítulo 8. Dice la Escritura de la siguiente manera: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a orar. Dios, gracias te damos esta mañana por el privilegio, Señor, de disfrutar tu misericordia un día más. Estamos hoy aquí, queremos disponer el corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, Dios, para que pueda ser guiado, pueda ser alumbrado por tu palabra. Espíritu Santo, acomoda esta palabra a nuestra vida según sea nuestra necesidad. A mis hermanos que están a la distancia viendo este tiempo, esta prédica, como también a mí en este lugar, acomoda esta palabra para que lleve fruto y sea un buen fruto en el nombre de Jesús. Amén. Un faro en medio de la oscuridad. Ese es nuestro tema para hoy. Un faro en medio de la oscuridad. Me puse a leer un poco en relación a los faros y me encontré con una riqueza muy grande que aplicada al contexto espiritual nos lleva y nos puede conducir a una enseñanza tremenda. Quiero contarle un poco de lo que estuve leyendo. Los faros surgieron juntamente casi con la época misma de la navegación. Hay un faro muy famoso en la historia, que es el famoso faro de Alejandría, una de las 7 maravillas incluso del mundo. Y surgió, ese faro fue construido en la época de la cultura egipcia. Es decir, que los faros son muy antiguos. ¿Por qué? Porque fueron diseñados y fueron pensados para ayudar a los navegantes
durante la oscuridad de las noches sobre todo, y que no pudieran tan fácil extraviarse, o más bien que pudiesen tener un punto de referencia que los guiara. Es decir, los faros eran la conexión entre la tierra y el mar, entre las costas, los puertos y los marineros que estaban en alta mar, sobre todo en la noche. Normalmente era una construcción, o ha sido siempre una construcción en forma de torre muy alta, 50 metros, 60 metros, hay de diferentes alturas, los faros más famosos, y en la parte alta tienen una luz. En la medida que la tecnología fue desarrollando mejores formas de desarrollar lumbreras o desarrollar lámparas para emitir luz, los faros fueron siendo mucho más eficientes. Y luego desarrollaron un sistema de movimiento y un sistema de reflectivo óptico interno en la parte alta de los faros, de manera que los faros tenían un movimiento y la luz tiene un movimiento, de manera que puede verse a distancia el destello que ellos emiten. Entonces, la función de los faros o la idea con que fueron concebidos era para que les sirviera de una referencia o de un aviso a los marineros, a las embarcaciones cuando estaban en alta mar, cuando estaban adentrados en el mar y sobre todo en las noches oscuras. Se convirtieron entonces en el diseño, la construcción o el invento que le trajo una solución a un problema sumamente delicado para lo que era la navegación. Y con el devenir del tiempo, aunque surgieron de una manera bastante simple, de una manera bastante artesanal, los faros fueron perfeccionándose. Y han venido desde los siglos antes incluso de la era cristiana, ¿verdad? Antes de los romanos, la cultura griega y los egipcios mismos ya habían construido faros. Pero lo que quiero destacar esta mañana es que los faros eran un referente, que si el que estaba en las profundidades, en alta mar, en la noche, si tenía la referencia de un faro, si en algún momento veía la luz de un faro en la costa, eso a él le servía como dirección, le servía para sentir que tenía un punto o una dirección correcta hacia donde estaba navegando. Pero esta mañana, haciendo referencia al versículo que leímos, Jesús está hablándonos de una manera muy particular. Nos encontramos en el versículo 12 del capítulo 8 de Juan, donde Él expresa una de las 7 veces en que encontramos esta frase, el yo soy. Y ahora el yo soy está referido a yo soy la luz del mundo. Y entonces esta combinación de ideas con los faros es como poder decir, si pudiésemos cambiar un poco la expresión, yo soy el faro que da luz a este mundo. Así que vamos a dejar un poco el contexto natural y nos vamos a adentrar ahora en la parte espiritual. Vamos a hacer una analogía, por eso estoy tomando un poco de tiempo en explicar para qué eran los faros o qué función cumple un faro en el mundo de la navegación. Entonces, si en la vida natural y para la navegación es indispensable la existencia de los faros en medio de la oscuridad, entonces en la vida espiritual ocurre algo similar que para nosotros, porque podemos tomar esa analogía y considerar que nuestra vida, su vida, es como una embarcación que está navegando a través de las aguas impetuosas de esta vida y que también necesita tener como punto de referencia un faro al cual mirar, un faro que le
dirija en su caminar, en el devenir de la vida. Y más cuando nos encontramos en estos momentos difíciles, que parecieran como de esas noches oscuras en las que no estamos teniendo claridad de a dónde estamos muchas veces hacia dónde vamos, y empezamos a tener una sensación como de inseguridad, de temor. Tenemos una sensación de no saber con certeza dónde estamos. Nos sentimos a veces perdidos, nos sentimos como extraviados en la vida. El tema de la luz, porque Jesús usa esta expresión de yo soy la luz del mundo, y es que en verdad el término luz y también el término oscuridad son expresiones ampliamente utilizadas, y nosotros las podemos ver en la Biblia, desde el Génesis mismo hasta el Apocalipsis. Se habla de la luz y se habla de la oscuridad. Desde el principio mismo de la creación, Dios separó la luz y de la oscuridad. Es decir, existió el día y existió la noche. Siempre en la Biblia esos términos son ampliamente utilizados. De manera que al ámbito de Dios, al ámbito sobrenatural divino de Dios, se le conoce como un ámbito de luz. Y por el contrario, al ámbito del maligno se le conoce como un ámbito de oscuridad. También la Biblia dice que nosotros hemos sido trasladados de un reino de oscuridad o de tinieblas a la luz admirable de Cristo. Se refiere también a luz al ámbito se refiere también al hecho de que el ser humano, cuando está lejos de Dios, está viviendo en oscuridad. Y entonces encontramos este término muy ampliamente desarrollado en las Escrituras de diferentes formas, significando o representando diferentes cosas, pero al final podemos concluir y darnos cuenta que aún en la vida natural, la gente del cine mismo plantean siempre un ámbito de un mundo de luz y un mundo de oscuridad. Aún en el mundo de las caricaturas que muchas veces nosotros vimos desde pequeños y las que ven nuestros hijos en este tiempo, siempre predomina que hay un mundo de bien, un mundo de luz y un mundo de maldad, un mundo oscuro. Entonces Jesús ahora está expresando este principio o esta definición de lo que Él es, porque está autodefiniendo mucho de lo que Él es espiritualmente hablando como Dios. Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Génesis encontramos el árbol de la vida. En Apocalipsis también encontramos que se habla del árbol de la vida. Entonces no es extraño encontrar a Jesús en el Evangelio de Juan diciendo que el que tenga y el que fije su mirada en la luz que es Él, tendrá la luz de la vida, hablando de la eternidad. Así que hoy vamos a dejar un poco ese contexto. Ya hablamos un poco del ámbito natural, de los faros. Ahora ya hablamos también de cómo la Biblia nos plantea los ámbitos de oscuridad y de luz en la Biblia. Y ahora vamos a centrarnos entonces en el tema propiamente, un faro en medio de la oscuridad. Cuando Jesús externa esta gran verdad acerca de Él, de yo soy la luz del mundo, está denotando todo un ámbito, está abriendo una puerta de un ámbito espiritual que nos permite ver una dimensión que tiene que ver con el alma y el espíritu del ser humano, que puede vivir en oscuridad, que puede estar navegando en oscuridad en la vida, o puede hacerlo en la luz que es Cristo Jesús. Un faro en lo natural desempeña muchas funciones,
Y en esta oportunidad quiero mencionar algunas de ellas, pero sobre todo para hacer la analogía con la parte espiritual. ¿Cómo es que Jesús es un faro para nosotros? ¿Cómo es que Él puede convertirse en un faro para aquel que todavía está en oscuridad o está en tinieblas? En primer lugar, un faro era o es un elemento de seguridad. Cuando un marinero se encontraba en alta mar o está en alta mar en la oscuridad de la noche y no tiene certeza de dónde está tierra firme, dónde está la costa, la orilla, para poder saber si está a una distancia segura o no, entonces él empezaba a buscar, a ver si lograba divisar, si lograba ubicar la luz de un faro. Porque si él ubicaba la luz de un faro, automáticamente esa sensación se convertía en algo que le traía seguridad a él, porque sabía que entonces no estaba perdido a la deriva, no iba en una dirección equivocada, sino que se mantenía observando que a la distancia había un faro que le indicaba que había tierra firme, que había un puerto a donde llegar. Y seguramente a ese puerto es al que él se podía dirigir. Entonces le traía seguridad a él, a la embarcación y a todos aquellos que estuvieran con él. En lo espiritual, cuando Jesús declara yo soy la luz, no es una declaración vacía y sin sentido. No, lo que Él nos está diciendo es que si en la travesía de la vida nosotros ponemos nuestra mirada en Él, eso va a traer seguridad a nosotros. Eso nos va a dar seguridad a nosotros. Si recordamos la escena de los discípulos en medio del mar, en aquella ocasión que estaban en la noche y de pronto ven algo como un fantasma y se asustan mucho. Pero todo cambia cuando escuchan la voz y que la voz es la voz de Jesús. Claro, podemos entender muchas cosas en medio de esa expresión o de esa escena, pero también podemos ver que si algo produce en ellos y particularmente en Pedro es que le da seguridad, y por la seguridad que ahora tiene de que es Jesús, entonces se atreve a pedirle que si puede también ir y caminar hacia él sobre las aguas del mar. Están en la noche, están en plena oscuridad, en una época donde no estaban desarrolladas las luces dentro de las embarcaciones marítimas, no, era una oscuridad total, pero eso al discípulo le trae seguridad, no solo escuchar la voz, sino que saber que es Jesús el que está ahí con ellos. Así también para nosotros, en medio de el navegar en la vida y encontrarnos con los momentos oscuros, con las noches más oscuras de la vida, cuando ponemos nuestra mirada en la luz del faro que es Jesús, esa luz va a traer seguridad a nuestra vida. Número 2, un faro servía o sirve para dar guía y dirección. Es decir que un faro servía de guía para el que estaba en alta mar. El faro le indicaba en qué dirección poder ir. Aunque hubiese viento, aunque hubiera problemas, él podía batallar y luchar contra las corrientes del mar que se levantaran en medio de la oscuridad de la noche, pero al poder tener a la vista la luz de un faro que le indicaba la costa, que le indicaba un puerto hacia donde dirigirse, entonces eso le estaba dando a él dirección. Eso le estaba determinando a él un curso, una ruta hacia la cual batallar y tratar de encauzar el timón y la nave para poder llegar.
porque si llegaba iba a estar totalmente seguro y resguardado del peligro de un naufragio. Así que el faro les daba dirección y les servía de guía. Qué importante es entonces que nosotros podamos tener a Cristo Jesús como el faro que nos dé dirección y que guíe nuestra vida. Miren, en este tiempo en el que muchos no estamos seguros de lo que vendrá, de cómo va a caminar el ámbito laboral, el ámbito empresarial, el ámbito mismo de la economía de nuestros países. Muchas veces no estamos viendo con certeza un lugar seguro hacia donde poder dirigirnos. Es como quedar un poco a la deriva. Algunos quizás están sin trabajo, algunos quizás les han dicho que posiblemente ya sus empleos ya no van a poder sostenerse. ¿Cuántas cosas están ocurriendo ahora? Personas que están viendo sus economías en una total situación difícil en la que ya no alcanza para las necesidades del diario vivir. Pero déjenme contarle algo. Jesús es el faro divino. Su luz es la que nos puede dar guía y nos puede dar dirección para poder salir del mar embravecido, de la oscuridad de la noche que nos está haciendo pensar o percibir que podemos naufragar en nuestra vida. En el Canal de Panamá, que es una de las obras de ingeniería más admirables, digamos, de la navegación moderna, ocurre un fenómeno, y es que cualquier embarcación que quiera pasar por el Canal de Panamá, por muy grande que sea, por mucha carga que traiga, o muy importante sea lo que transporta un navío, o un crucero, tiene que cederle el control. Al llegar al canal, tiene que cederle el control a los expertos conductores que tiene el personal que administra ese canal marítimo. Porque ellos son los que saben exactamente cuántos grados, cuánta velocidad deberán de imprimirle a un buque mercante o a un crucero de pasajeros o lo que sea, para que no choque contra los costados de las esclusas y de todo el sistema que compone al canal. Entonces el capitán de los barcos, los capitanes de los barcos tienen que ceder el control del timón o permitir ser guiados con las directrices exactas para pasar seguros por el canal. Leyendo de eso me puse a pensar y vino a mi corazón: así debe ser con los hijos de Dios. Debemos de cederle el control de nuestra vida, debemos de cederle el timón a Cristo Jesús. No debemos de perder de vista la luz de ese faro que nos guía y que nos da la dirección exacta y correcta, para que podamos cruzar, para que podamos llegar a la orilla, para que podamos llegar a un puerto seguro. Así que un faro servía y sirve de guía y nos da dirección. Número 3, un faro desde la antigüedad hasta nuestros tiempos. Un faro servía para advertir el peligro. Es decir, los faros estaban ubicados no solamente en las zonas aledañas o cercanas a los puertos, sino que también habían faros que por su tipo de luz denotaban otras cosas. Es decir, un faro no solamente servía para guiar, sino que también servía para advertir. Es decir, que un faro
dependiendo de su ubicación y del tipo de luz que emitía, le dice al marino, le dice a las embarcaciones en medio de la noche también que puede ser que esté yendo hacia un lugar peligroso. De modo que habían faros que lo que advertían eran zonas de arrecifes, zonas rocosas, peligrosas para las embarcaciones. También habían faros que indicaban que había una zona donde era muy bajo la profundidad de las aguas, y entonces si un barco llegaba ahí podía encallar y accidentarse o chocar contra grandes estructuras rocosas. Entonces un faro también servía para advertir el peligro. ¿Qué mejor que Cristo Jesús en la vida nuestra? ¿Qué mejor que la guianza y la voz del Espíritu Santo en este tiempo para entender, para permitir que nos diga y nos advierta en relación al peligro que puede haber alrededor nuestro? Las embarcaciones corrían el riesgo no solamente de chocar contra algo, no solamente de encallar accidentalmente, no solamente tenían el riesgo de naufragar en las profundidades. Entonces el faro les servía de advertencia, y sabían de que también si había un peligro, y el faro les estaba diciendo con un código de luces cuál era el peligro que había, entonces ellos podían enrumbar el sentido, la dirección de la nave, de la embarcación, y evitar el peligro. Entonces nosotros también debemos de aprender a escuchar, no solo a ver la luz del faro que es Cristo en nuestro caminar de la vida, en nuestro navegar en la vida, sino que también debemos de aprender a ver y a escuchar cuando la advertencia es en relación a un peligro que corremos y que tenemos entonces que cambiar de dirección. Eso es sumamente importante. Por eso el salmista escribió, tenemos dos salmos lindos donde hay referencias en relación a esto. En el Salmo 119, 105, conocemos ese versículo muy famoso. Lámpara es a mis pies tu palabra y como una lumbrera en mi caminar. Es precioso poder ver eso. También en el Salmo 37, 23 encontramos una expresión muy significativa. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Entonces nosotros podemos concluir que un faro sirve también para no solo dar guía y dirección, no solo para hacer sentirnos seguros, sino que también para advertirnos de un peligro. Y qué mejor ir a la palabra, ir a la Biblia, la Escritura, este libro sagrado donde podemos encontrarnos con el pensamiento de Dios, con los propósitos de Dios, y encontrar su revelación, permitir que el Espíritu nos haga entenderlo. El faro para nosotros es Cristo Jesús, una luz eterna, una luz interminable que no tiene fin. La luz que puede guiar el alma y el espíritu, que puede hacernos vivir en una dimensión más allá de lo natural. Número 4, un faro servía de inspiración para permanecer luchando. Se lo digo, número 4. Un faro servía de inspiración para permanecer luchando. Es decir, la idea aquí es que si un capitán de un barco, de una embarcación, se encontraba en la noche en las profundidades del mar, tenía problemas porque había vientos, porque había
una tormenta, un mar embravecido que lo estaba queriendo llevar hacia otro rumbo, que lo quería desviar de su ruta, o aún que lo podía estar amenazando con un naufragio, con hundirlo. Cuando él veía a la distancia en la costa un faro, la luz de un faro que destellaba a la distancia, él podía entonces tener fuerzas para decir: vale la pena seguir luchando, vale la pena seguir adelante, haciendo el esfuerzo máximo que pueda requerirse para llegar al final, para llegar al puerto. El apóstol Pablo escribió a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 12: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Es una vida de batallas, es una vida, un tiempo de luchas. Quizás estemos navegando en el mar más embravecido que nunca habíamos cruzado, o en el que nunca habíamos estado en este tiempo de esta pandemia. Pero debemos de seguir luchando. El faro no ha dejado de emitir su luz. Si en lo natural un faro podía fallar y podía apagarse, y eso representaba una tragedia para las embarcaciones en alta mar en la noche, yo le tengo una noticia: Cristo Jesús, que es el faro en medio de cualquier oscuridad y de cualquier tempestad de la Biblia, Él mismo declara: yo soy la luz del mundo, y el que anda en mi luz no tendrá oscuridad, en su vida no habrá tinieblas nunca más, tendrá la luz de la vida. Así que vale la pena seguir luchando, seguir esforzándonos por llegar al puerto seguro. Cristo Jesús está ahí. La presencia de Dios a través del Espíritu Santo, Dios Espíritu, está con nosotros, está en nosotros. Así que ánimo, iglesia. Aquellos que tenemos quizás bastantes años ya de caminar y de estar en la vida cristiana, podremos contar o podremos haber ya vivido cuántas situaciones difíciles en nuestras vidas personales, en nuestras vidas familiares, en nuestras vidas de servicio mismo en la obra de Cristo Jesús, en su iglesia. Pero también en medio de todo eso, hemos visto cómo la mano de Dios nos ha sostenido, cómo la mano, la diestra de Dios nos ha levantado y nos ha hecho cruzar y tener victoria. Pero también sé que usted, al igual que yo, hemos visto a muchos naufragar en su vida, en sus vidas naturales y en sus vidas espirituales como cristianos. Hemos visto a muchos dar marcha atrás. Hemos visto a muchos negar la fe misma de Cristo, en la que un día dijeron creer. Hemos visto tantos naufragios de la vida de otros, que esas dos cosas nos deben a nosotros servir para seguir luchando y entender que el faro de la vida, que es Cristo Jesús, ese nunca se apagará. Y Él siempre estará ahí para darnos seguridad, para darnos dirección, para darnos guianza, para fortalecernos, para animarnos a seguir luchando, para advertirnos a través de su palabra de los peligros. Amigo, usted que nos está viendo hoy a través de esta pantalla, queremos invitarle a que haga a Jesús el faro de su vida. Quizás en medio de la oscuridad de la noche, en este tiempo en su vida, usted no pueda ver, no esté viendo ninguna luz y se sienta perdido en medio de la oscuridad de la noche y de la anchura del mar, de la vida. Pero Jesús es el faro de la vida. Jesús es la luz de la vida. Él está ahí. Y usted lo que tiene que hacer es volver su corazón hacia Él, volver su mirada hacia Él y decirle: te necesito, ven a mi vida.
reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra esta mañana. Qué hermoso es encontrarnos con tu luz, esa luz verdadera que disipa las tinieblas. Esa luz que nos da dirección, que nos guía, que orienta, que nos hace definir un rumbo en el cual ir con seguridad y caminar con seguridad. Y que en medio de las dificultades y de la oscuridad que pueda haber, nos inspira a luchar, a batallar para llegar al final. También oramos si hay alguien que va a entregar su corazón y quiere cederte el timón de su vida a ti, para que tú le abraces, para que tú le abrigues, para que tú llegues hasta donde Él está. Dios, infunde ánimo a tu iglesia, fortaleza a tu iglesia, para que podamos seguir navegando seguros que hay un faro que nunca se apagará. Su nombre es Cristo Jesús. Amén y amén. Ha sido un gusto, precioso tiempo de poder escudriñar la palabra y recibir de Dios esto que sé que alimentará su vida, que le servirá para continuar, lo impulsará para seguir adelante. Dios les bendiga, que tengan una semana en victoria. Las olas vienen y golpean tu barca, y el viento del huracán desvía tu navegar. Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar, recuerda, marinero, quién es tu capitán. Estás en alta mar y has perdido tu rumbo. La brújula consulta sin poder acertar. Piensas que no podrás llegar al puerto seguro. Quizás te has olvidado quién es tu capitán. Capitán, tu capitán. Confía, marinero, dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Capitán marinero es Jesús el Señor, recuérdalo, recuérdalo. Dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán
capitán marinero, es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Capitán marinero, es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Capitán marinero, es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero, es Jesús, es Jesús. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero, es Jesús, es Jesús. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero, es Jesús, es Jesús. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero, es Jesús, es Cuando las olas vienen y golpean tu barca,